Uruguay, ¿no? Bueno, está el pedido, obviamente el fujimorismo y el aprismo se han mostrado en contra, pero hay voces de otras bancadas, por supuesto, que están, digamos, a favor de que esto se pueda concretar y poder viajar y explicar a los políticos uruguayos cuál es la posición de las bancadas a las cuales están representando los que eventualmente viajen, que obviamente es en contra de dar el asilo político. Vamos con nuestra primera entrevista de la noche. Está Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Cambio, con nosotros. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches aquí para poder conversar un poco. Bueno, quedamos en la espera de una decisión que no tiene un plazo determinado, que podría o no finalmente otorgarle el asilo político al expresidente Alan García. ¿Cuál es la voz de su bancada respecto a este impasse suscitado durante el fin de semana? Bueno, mira, yo creo que es una situación que sorprendió a todos, definitivamente. Nadie esperaba esto. Es más, como lo ha dicho nuestro presidente, esto no es una persecución política, eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Y justamente de acuerdo al capítulo 3 de la Convención, donde habla del asilo político, donde expresa muy claramente, ¿no?, que lógicamente en las condiciones que se está solicitando el asilo político no tiene ningún asilo legal, dado que está en investigación, un proceso de investigación. Claro, ahí ese artículo dice inculpados o procesados, ¿no? Ahora habría de ver si cabe esta etapa del proceso, que esta de mera investigación. Está con un impedimento de salida únicamente, ¿no? Entonces ahí hay una disyuntiva, ¿no? Porque incluso hay mucha gente que dice, ¿y qué pasaría si Alan García en este momento sale, ¿no?, hacia querer, digamos, de repente salir del país o qué sé yo? Nadie tendría ninguna orden de prisión preventiva. Claro, si él sale a darse una vuelta, digamos, no por los alrededores de la casa del embajador uruguayo, no pasaría nada. En absoluto, porque no hay ninguna orden de prisión preventiva, ¿no? Ahora, es lógico pedir que con este intento que la justicia peruana podría tomar como un intento de fugar, de salirse, de evitar el proceso, se le podría variar Claro, la medida eso ya restrictiva, dependería mucho de, en este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el caso de Concepción Carhuancho, que ordene otro tipo de medida, ¿no? Ahora, el tema es que cuando se hablan de estas cosas que han encontrado eco en algunas bancadas, como la fujimorista y obviamente la aprista, que defiende cerradamente a Alan García, otros actores que también están encausados e incluso con medidas restrictivas mucho más fuertes, como por ejemplo el expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos, que tiene acá un requerimiento de prisión preventiva, podrían utilizar los argumentos de García para su defensa también, ¿no? Entonces quedaríamos débiles frente. Yo creo que es un mal precedente. Es un mal precedente, definitivamente. La acción que se ha tomado y el camino que se ha tomado, yo creo que no es lo mejor. Como tú dices, en el caso del expresidente Alejandro Toledo es totalmente diferente. En el caso de, por ejemplo, PPK, él está siendo investigado y él está aquí. No tiene, en el caso del presidente... Y tiene la misma restricción que Alan García, impedimento de salir del país. Exactamente, en el caso del expresidente Humala, de igual manera, ¿no? Él ha estado en una prisión preventiva, lógicamente ha cumplido ese tiempo, ese plazo, y ha revertido eso, y se ha puesto a derecho prácticamente para poder seguir con su proceso, con el debido proceso, ¿no? Entonces, considero que o se han adelantado mucho, o es que... Su excusa, su argumento es que ellos ya tenían información que esta medida de dentro de las tres audiencias siguientes iba a hacerse más gravosa, ¿no es una cierto? prisión preventiva, ¿no? Yo creo, no lo considero así, pero al fin y al cabo... Además, bueno, reforzaría la tesis que el aprismo tiene buenos aliados dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial. No, ¿De dónde saber qué? Aparte que tú sabes que años atrás, en el año 92 también... Alan García pidió el asilo a Colombia, ¿no? A la Embajada de Colombia. Bueno, circunstancias absolutamente distintas, sí, ¿no? totalmente. Y eso fue 72 horas. Y tuvo el salvoconducto incluso con 72 horas, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas similares, pero que de alguna manera lo arrastran o los han arrastrado a tomar decisiones, porque esto no ha sido una decisión únicamente
del expresidente. Esto ha sido una decisión partidaria. Por lo menos es lo que mismos apristas han dicho, ¿no? El mismo, claro, sí. Que además fue a sugerencia del partido. Por supuesto, a sugerencia del partido, lógicamente. Que, ¿no?, se toma esta decisión final. Bueno, hay voces también cercanas a Alan García que han expresado su disconformidad con la decisión tomada. Por ejemplo, el embajador Alan Wagner, ¿no?, que ha sido 2 veces ministro de Alan García. De su gobierno. Claro, en los dos gobiernos. En los dos gobiernos. En los dos gobiernos ha sido ministro de Estado. Ha sido obviamente criticado por los más cercanos a Alan García, pero digamos que es una voz poderosa respecto Por a... supuesto que sí, Alan Wagner ha sido parte de él y yo creo que él está en desconformidad con la acción o con la actitud que se ha asumido en pedir este asilo diplomático. Por eso yo te decía, no me pareciera que se adelantaron un poco al tema. Lógicamente esto desconcertó a todos los políticos, tales así que incluso hoy día se pronuncia congresista Arana, se pronuncia Chepud, ¿cómo se llama? Incluso Víctor Andrés Belaunde, para formar una comisión multipartidaria y poder hacer una visita al Congreso de la República de Uruguay, e incluso al presidente, para de alguna manera exponer cómo está el proceso y que se aclare que no hay una persecución política, porque esto traería un mal precedente. Y eso considero que ahora, es dañino para el país. Escuchaba a Víctor Andrés García Belaunde que decía, pero hay que tener cuidado, porque no se vaya a prestar esta comisión para los argumentos de la persecución política. Hay que ser muy cautos en qué se va a ir a hacer exactamente en Uruguay. Definitivamente, ¿no?, tienen que ir con una agenda determinada, ¿no?, con un mensaje clarísimo, sobre todo para aclarar la posición de la justicia peruana, para aclarar la posición del Estado peruano, para aclarar la posición del mismo presidente de la República, que está con una lucha frontal contra la corrupción, y creo que eso es, ¿no? Acá lo que tenemos que aclarar es que nuestro objetivo, y esto se ha dado en los últimos meses, ¿no? Acá creo que se está ventilando muchas cosas que han estado totalmente ocultas y que de alguna manera tenían que ver pues con algunos blindajes, ¿no? Por algunas autoridades que lógicamente están dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial y todo esto. Yo creo que esto pues ha permitido transparentar las cosas y que de alguna manera pues cada uno de los procesos que se están llevando nos están permitiendo luchar frontalmente y acabar con toda esta corrupción que realmente le hacía tanto daño al país. Y justo el tema de la exclusión de Alan García en el informe final de la Comisión Lavajato coincide con toda esta coyuntura, ¿no? Y si nos remontamos un poquito más atrás con toda esta intención que inició el presidente Alan García, que fue replicada por su bancada, y también por la bancada fujimorista, de hablar de problemas con la democracia en el Perú, con peligros de golpe de Estado, de cierre de Congreso, que fueron, ¿no?, como caja de resonancia, empezaron a ser replicadas en cierto sector político. ¿Cómo ¿no? queda todo este análisis? ¿Cómo queda todo este trabajo? ¿Usted cree que todo eso ha sido coordinado ¿Cómo queda en la todo línea este de tiempo? trabajo? Yo creo que la verdad tiene que ser transparente. El que nada debe, nada teme, como se dice. Y considero que si tú tratas de ocultar la verdad y tratas de decir, no, esto es mentira, en algún momento se va a saber, en algún momento se va a evidenciar. Y esto está evidenciando todo eso, ¿no? Si bien es cierto, Víctor Andrés García Belaunde dice, no, pero ahí decía tal cosa, tales informes, tal esto, que no. Yo entiendo, pero ¿era para que se excluya o no? ¿No? Entonces, hay coincidencias que realmente... Es que los mismos argumentos para excluirlo han sido utilizados para incluir a otros, más bien, ¿no? Entonces, ahí se ve esta dualidad en el termómetro con el cual se ha medido a cada uno. Yo creo que ya es el momento de transparentar las cosas, definitivamente. Y hay que sincerar las cosas, hay que, bueno, como se dice, caiga quien le caiga, prácticamente, porque creo yo que ante las evidencias que estamos viendo, ante las declaraciones que se está viendo, ante las declaraciones de la empresa Odebrecht y de todo lo que se está trayendo últimamente y la información de los colaboradores eficaces, acuérdate que hay un ex viceministro también que es Jorge Cuba, que también tiene que ver, que se ha
acogido a la colaboración eficaz y que seguramente que todo esto está conllevando también a datos que realmente involucran a personajes que al final de cuentas pensaban que no se iba a involucrar y que al final de cuentas están involucrando. Eso va a ser muy importante, ¿no? ¿Qué tenga que decir Cuba, qué tenga que decir Luyo, que han sido las personas por las cuales pasó el dinero? Ellos podrían sindicar al ministro o más arriba, directamente al presidente. Ese testimonio es muy importante porque ha servido en otras ocasiones para desnudar a líderes que, como Keiko Fujimori, por ejemplo, negaban los cargos por los cuales se les implicaba. Alguien de adentro finalmente habló y desbarató las teorías. Tan blindados, ¿no?, y protegidos se ha estado que hoy día han ordenado prisión preventiva a Edwin Oviedo. 24 meses. Bueno, ha pedido la Fiscalía, ¿no? Vamos a ver si el Poder Judicial Entonces, mira cómo toda la cuestión de las entradas y todo esto, al final de cuentas, yo creo que tiene que ver con todo el entorno y con todo lo que se ha estado investigando. Y lógicamente, por eso te digo, ya se comenzó a desgranar todo lo que ha estado prácticamente oculto, ¿no? En este momento se está evidenciando muchas cosas. ¿Usted confía en la justicia o cree que en algunos casos ha habido un poco de exceso en la dureza de las medidas que se han tomado, sobre todo teniendo en cuenta en la etapa de las investigaciones en las cuales se está, ¿no? Hay el debido proceso y yo creo que el Ministerio Público, cuando de alguna manera acusa o demanda, es porque tiene pruebas y lo que tiene que hacer el juez o el Poder Judicial en este caso es sencillamente verificar si esas pruebas son reales o no son reales, si tienen el asidero legal o no. Y en base a eso, consideramos que la justicia peruana está haciendo su trabajo. Y ese trabajo creo que es evidenciar y transparentar todos estos procesos y que cada uno tenga el derecho a la defensa. Cada uno tiene el derecho, nadie te puede negar el derecho a la defensa. Yo creo que todos los funcionarios públicos, todos los empleados, exministros, expresidentes, exfuncionarios, tienen el derecho a la defensa y en este momento yo creo que con el tema de colaboración eficaz es importantísimo. Acuérdate, Rolando Reate también ya está, Rolando Reate incorporado, hoy hemos estado en la Comisión de Presupuestos justamente trabajando y realmente yo siento una desazón cuando ha sucedido todo esto porque... Y él decía en una entrevista de fin de semana algo muy importante y se sentía desilusionado por cómo el aprismo finalmente con solo 5 congresistas en la bancada había logrado dominar a Fuerza Popular y lo había llevado prácticamente de las narices a este tipo de cosas, ¿no? A excluir a Alan García y a otras luchas que finalmente no desprestigiaron al aprismo, sino terminaron desprestigiando a Fuerza Popular. Definitivamente el aprismo es un partido muy consolidado, un partido con trayectoria política. Estamos hablando desde ahí de la Torre, estamos hablando de Jorge Diac, estamos hablando de ¿cómo se llama? Apristas de renombre que realmente yo creo que da mucho que pensar y que hablar y que también han enseñado mucho, definitivamente. Jorge Lozada Estambur, un arequipeño como nosotros, una persona muy importante. Yo me acuerdo cuando era muy joven, siempre conversaba con ellos, siempre estábamos cerca, nos apoyaban, nos ayudaban y realmente ha habido mucho que aprender de esta gente, ¿no? Entonces, toda esa trayectoria que ha habido dentro del APRA a veces se ve envuelta en esta situación y lógicamente es penoso que mucha gente, muchos discípulos de todos ellos a veces se vean pues sorprendidos con estas actitudes. ¿Cree que no hay punto de comparación entre lo que le ocurrió ahí en la Torre en la época de Odría con lo que está ocurriendo con Alan García? Bueno, son cosas diferentes pero que tienen una vinculación, una relación y sobre todo creo yo que ya se tiene la experiencia necesaria para poder actuar y parte de esa experiencia es la que se está aplicando en este momento. Le hacía el comentario sobre el tema de la dureza en cuanto a las medidas restrictivas en esta etapa de investigación, porque leía una entrevista que dio Lourdes Flores Nano y ella decía que en la lucha contra la corrupción, en la cual ella estaba de acuerdo, se estaban cometiendo algunos errores. En este caso, ser muy duro con este tema de las prisiones preventivas. Es que ante las evidencias no puedes cometer errores, definitivamente. O eres blanco o no eres blanco, o eres negro o no eres negro. Definitivamente tienes que actuar y si no actúas y si las cosas las dejas a medias tintas, no vas a evidenciar realmente el problema que hay, ¿no? Entonces, yo considero que Lourdes Flores Nano es una persona excelente en cuanto al tema de apreciaciones, pero definitivamente no nos olvidemos que
para un juez, para un fiscal, las cosas tienen que ser transparentes totalmente. Entonces, aquí no podemos ir a medias tintas prácticamente. Tenemos que transparentar las cosas de tal manera de demostrar que hay culpa o no hay culpa. Así de claro. Y si tienes que sancionar o tienes que tomar una medida preliminar o tienes que tomar una medida preventiva, yo creo que tienes que hacerlo. ¿Confía en que el gobierno uruguayo sabrá evaluar la situación en la cual se está en temas democráticos en el Perú como para negar el asilo? Mira, yo sé que cabe hoy una día ha habido un posibilidad de que- acercamiento con el embajador justamente, ¿no? Consideramos que esto no es una decisión que mañana tienen que hacerla, no. Este asilo diplomático puede otorgarse mañana como puede otorgarse de acá 3 meses o puede otorgarse de acá 1 año o 2 años, ¿no? Eso depende mucho de cómo es que se canalice, digamos, este proceso de investigación y cómo es que el gobierno uruguayo también evalúe este proceso. Si de alguna manera ellos están de acuerdo con que esto es una persecución política o no es una persecución política, ¿no? Si merece ser asilado, ¿no? O no. Entonces yo creo que eso Sí, es calculo que muy para ellos determinante. también debe ser una tremenda papa Es caliente, una gran ¿no? responsabilidad. Sí, es una papa caliente. Es una gran responsabilidad definitivamente, porque... Que quisieran no tenerla, ¿no? Por supuesto que sí, lógicamente. ¿Cuándo se puede ver ya el tema de si se conforma esta comisión multipartidaria para... Yo pienso que esto tiene que ser inmediato y Por el no es fujimorismo una- se ha opuesto. ¿Cuál es el mecanismo para y no- conformarlo? mira, mañana vamos a estar en pleno, mañana tenemos pleno, yo creo que mañana se va a poner el tema, se va a exponer y se va a debatir seguramente. Yo creo que... ¿Pero depende de una votación del Pleno? Me imagino que sí tiene que haber un acuerdo ahí, pero yo no creo que al final de cuentas haya mucha oposición, porque lo que se quiere total es ser parte... Ser Está siendo parte... optimista, está siendo No, optimista. no, ¿no? Yo no creo que, lógicamente. por ejemplo, los 5 apristas yo no creo que voten a favor. Y el fujimorismo... Yo creo que a todos le conviene transparentar eso. Qué mejor que esta comisión sea multipartidaria, donde vayan fujimoristas, donde vayan apristas, donde vayan de todas las bancadas. Yo creo que unos Pero dos el primo va a ir a hacer lobby por Alan García, ¿no? a demostrar lo que realmente ellos piensan. Y cada uno irá a defender también su posición, ¿no? Por lo tanto... Pero que sería una forma democrática de demostrar que en el Perú se puede disentir. Lógicamente, y acuérdate que hay acuerdos firmados también en la Cumbre de las Américas, donde también ha estado el presidente de Uruguay. Entonces, Claro, sobre lucha contra la corrupción, además, ¿no? sobre lucha contra la corrupción. Compromisos Entonces yo creo que son temas muy sensibles, muy importantes, y que nuestro presidente ha tenido la oportunidad también, Martín Vizcarra, de conversar, como dice él, 6-7 minutos. ¿Les comentó algo sobre eso? De esa No nos hemos conversación reunido breve? todavía, pero sí lo ha dado a conocer a la prensa, ¿no? Y consideramos que es una muy buena actitud, dado que tiene que salvar la responsabilidad también como presidente, como ejecutivo, de verse involucrado, porque hay mucha gente que dice, no, esta es una presión del ejecutivo, es una presión del presidente Martín Vizcarra, y eso tenemos que descartarlo. Bueno, hoy en un tuit Keiko Fujimori lo ha dicho, no refiriéndose al caso García, sino al de Ana Gers de Vega, que ha sido trasladada de prevención, donde estaban las dos juntas, al pabellón B, que es el que le corresponde. Y Ella ha hecho, solicitado esta que- es una decisión del INPE, o sea, del Ejecutivo, respecto a mandarla a ese pabellón y yo hago responsable de lo que le pase. Bueno, tenemos- Entonces, en varios escenarios empiezan a soltar ese tipo de ideas, ¿no? O sea, el Ejecutivo está interviniendo en todo para hacer daño a sus enemigos políticos. Normalmente el INPE tiene su reglamento interno, definitivamente. Entonces tenemos que ser respetuosos de eso. Nosotros, si vemos que en este caso Piel Figari, Ana Vega, la misma Keiko Fujimori, han sido parte, digamos, de un trabajo conjunto, de un equipo de trabajo, me imagino que el INPE tiene que tomar sus acciones para poder disuadir esto y trabajar de manera individual a cada uno de ellos, ¿no? Perfecto, congresista. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a ver cuánto tarda esta decisión que va a venir desde el Uruguay. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Carlos. Muchísimas Muy amable, gracias. Vamos a ir a una pausa. Estuvimos conversando con Sergio Dávila, congresista oficialista de Peruanos por el Cambio. Regresamos para hablar, meternos en este tema ya desde el punto de vista de un internacionalista. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey tras la pausa, así que no se muevan.